la palabra de Dios, de la abundancia del corazón habla la boca. Qué terrible sería que usted tenga lo mejor de lo mejor y no lo aproveche. Cuando ellos vieron ese cambio en esa mujer que corría por la ciudad declarando esa verdad, no vieron una mujer triste, vieron una mujer llena de esperanza, llena de ánimo. Qué importante es para el Hijo de Dios conocer su identidad. Gracias a Dios por sus misericordias, por su amor para nuestras vidas. Hermanos, pues ya hemos orado, estamos agradecidos con Dios, Él ha sido bueno con nosotros en todo momento. Y el día de hoy quisiera compartir una breve reflexión para nuestras vidas. La realidad es que la palabra de Dios es poderosa y pues Dios nos habla de muchas maneras, amén. El día de hoy quiero invitarle a que me acompañe el libro de Efesios, capítulo 1, versos 4 al 6. Que Dios sea quien bendiga a todas las personas que nos visitan el día de hoy, amén. Tratémoslas con el mismo amor que Dios ha tenido para con nosotros. Dice así, Efesios 1, 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermano, el día de hoy quisiera hablarle bajo el tema cumpliendo nuestro propósito. El ser humano a lo largo de la historia pues ha tenido muchos cuestionamientos. De hecho, incluso hay muchos libros. Si usted llega a una biblioteca secular, se encontrará con una infinidad de libros que intentan explicar pues la razón por la que estamos en este mundo, ¿no? Incluso hay un libro muy popular entre los cristianos que se llama Una vida con propósito. Y es que el ser humano, a pesar de que vive y parece que su vida es normal y todo, en ocasiones no se pone a pensar por qué está haciendo lo que hace, por qué habla de la manera que lo hace, por qué se comporta de la manera que se comporta y por qué toda la humanidad tiene un comportamiento similar, es decir, por qué hacemos todas y cada una de las acciones en nuestra vida, qué es lo que motiva todas estas acciones. Y pues el ser humano a lo largo de la historia se ha hecho esta pregunta. Algunos quizá no expresamente, pero sí han tenido cierto nivel de confusión pues sobre para qué servimos, para qué estamos aquí en la tierra. Cuando el hombre no conoce a Dios, pues para él la opinión de una persona, la opinión de un filósofo, de un maestro quizá puede influir de tal manera que él piense o ella piense que el propósito de su vida lo puede determinar otro hombre. Amén. Pero eso tiene que ver con que desconoce al verdadero creador. Adán y Eva, hermanos, tenían todo lo necesario para poder cumplir con ese propósito, porque sin duda alguna Dios nos creó con un propósito. Dios no hizo, por ejemplo, Dios no hizo los mares y los peces nomás porque sí. Dios no creó los animales, no creó los vegetales, las frutas, sin un propósito, solamente como para verlos y ya. Por ejemplo, las frutas, las verduras tienen un propósito que es alimentarnos, ¿no? Cuando usted va, por ejemplo, a los tacos, le echa carne de un animal que Dios creó, le echa verdura, le echa guacamole, y perdón por el antojo. Luego se toma una rica limonada, perdón por los que andamos ayunando. Se toma una rica limonada y pues está disfrutando de una fruta, de algo que Dios creó con el propósito de alimentarnos, de nutrirnos, de saciar nuestra sed, de saciar nuestra hambre. Y es por eso que yo le puedo asegurar a la luz de la palabra que usted y yo tenemos un propósito. Pero el que tengamos un propósito no quiere decir
que lo conozcamos. Es decir, no porque tengamos un propósito vamos a estar cumpliendo o viviendo de acuerdo a ese propósito que Dios determinó para cada uno de nosotros. Le decía, Adán y Eva tenían todo listo para cumplir con lo que Dios les había encargado. Ellos tenían una comunicación directa con Dios. Entre Dios y los hombres había una confianza, había lealtad, había fidelidad del uno para el otro. Ellos tenían dirección con Dios, Dios les decía qué tenían que hacer, ellos obedecían, Dios les decía cómo tenían que labrar la tierra, cómo tenían que cuidar a los animales. Incluso Dios le dio a Adán la facultad de ponerle nombres a los animales según sus características y sus capacidades. Amén. Sin embargo, pasó lo que todos sabemos, que fue la desobediencia de Adán y Eva a Dios. Dios les dijo, de todo árbol que esté aquí en el huerto puedes comer, pero de este árbol no vas a comer. Y fue el hombre y pecó. Todos sabemos esta historia. Pero ahí fue cuando comenzó la desviación del hombre en su propósito divino, establecido por Dios, y que el hombre con su pecado se alejó. ¿Ustedes cuántos recuerdan que cuando ellos pecaron fueron apartados del Edén? No solamente físicamente, sino también espiritualmente se separaron de Dios. La misma Biblia lo dice, que nuestros pecados han puesto una división o una barrera entre Dios y nosotros. Dios no ha puesto esa barrera, sino que el hombre mismo lo ha hecho con sus actitudes, con sus malas costumbres, con sus pecados, y nos hemos ido alejando de Dios y cada vez le agregamos más bloques a esa división cuando no le conocemos. Esta pregunta, hermanos, sobre el propósito para el cual fuimos creados, pues está en la palabra de Dios. Y es bastante sencillo comprender que cuando nosotros queremos saber sobre algo, sobre las características de algo, sobre la forma en la que funciona algo, tenemos que ir con el que hizo dicho objeto. Podríamos poner como ejemplos, si queremos saber cómo funciona el motor de un carro, de una camioneta, no vamos a ir con el que limpia los vidrios, no vamos a ir con el que es panadero, sino que vamos a ir con el ingeniero, con la persona preparada que hizo el motor, que sabe cómo funciona, que sabe qué tipo de aceite lleva, que sabe cuáles son las partes que lleva, cuánta capacidad tiene, cuánto soporta. Si hablamos de una receta de cocina, por ejemplo, para preparar un espagueti, necesitamos ir con alguien que sepa cocinar o con la persona que hizo esa receta. Le vamos a poder preguntar qué ingredientes lleva, cuál es la cantidad, qué cantidad de agua puede llevar. Yo no sé cocinar, pero estoy imaginando qué cantidad de agua puede llevar, si lleva sal, si lleva pimienta, si lleva algún clavo, algún aderezo, lo que usted quiera. Pero tenemos que ir con alguien que sabe del tema. También, hablando de enfermeras y médicos, si hablamos de un medicamento, tenemos que ir con el químico, farmacobiólogo que lo hizo, o con algún científico que estuvo estudiando cómo este compuesto iba a funcionar, quizá para curar la gripe, quizá para curar el dolor de cabeza. Amén. Cuando usted y yo compramos un mueble o algo que necesite cierto nivel ahí de armado, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y leemos el manual. Aunque algunos son muy habilidosos y lo pueden armar así, rápido le agarran, pero regularmente los seres mortales vamos, agarramos el instructivo de tal forma que cuando pongamos el mueble no quede así medio chueco, o si le ponemos algo se nos desbarata. Amén. Y nuestro Dios tiene pues todas las respuestas, hermano, para el propósito de nuestra vida. Leíamos en Efesios 1:4 que Él nos hizo para la gloria y la honra pues de su gracia, de su poder. Y también dice otro texto, para gloria mía los creé, los formé y los hice. Sin embargo, el hombre, a pesar de que Dios había trazado un camino, desde el principio Adán y Eva les trazó el camino sobre el cual debían andar, qué debían hacer, cómo se debían comportar, de qué se trataba su vida. Y no era solamente cuidar animales, regar el huerto del Edén, sino que el propósito era mucho mayor. En ese momento solamente había 2 personas, pero ellos iban a estar encargados de poblar la tierra. Y a esos hijos, de los hijos, de sus hijos, etcétera, se les debería haber enseñado el temor a Dios, que hay un Dios vivo. Amén. Pero de acuerdo al pecado del hombre, pues el hombre comenzó a desviarse. Y la palabra de Dios dice en Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final son caminos de muerte. Pero también sabemos que cuando Dios establece un camino, da dirección, da mandamientos, sabemos que esos mandamientos son para beneficio nuestro y de nuestras familias, de nuestros hijos. Le pongo algunos ejemplos. En su ignorancia el hombre
comenzó a desviarse del propósito de Dios para su vida. El propósito ya estaba claro, pero como nos alejamos de Dios, la ignorancia comenzó a reinar en nuestras vidas, la ignorancia de Dios, y en su ignorancia el hombre dejó de adorar al Creador y comenzó a adorar a la creación. ¿Cuántos lo han leído y cuántos lo han visto? Quizá usted y yo tengamos familiares que no adoran a un Dios vivo, pero sí le rinden culto a algo que ellos mismos hicieron. Sí le rinden culto a las estrellas, a la luna, las observan, las veneran e incluso en algunos lugares de México hay altares donde tienen un jaguar, donde tienen un perro, donde tienen un lobo, de tal forma que el hombre se ha ido desviando. Dios les pedía justicia en sus vidas, pero el hombre en su ignorancia comenzó a hacer lo malo, comenzó a pecar, y sabemos que en el Génesis menciona el primer asesinato, ya lo conocen. El hombre comenzó a fornicar, a adulterar, a mentir, de tal forma que se fue desviando más de su propósito. Dios quería, a través de su creación y a través de todas las cosas que Él hace, demostrar pues que Él era real. Adán y Eva lo sabían, hablaban directamente con Él, pero los hombres que siguieron después de ellos no conocían a Dios. Entonces Dios dejó la tierra, el mar, las montañas, las estrellas, el sol, para mostrar su poder, no para que le adoraran a ellos. Pero el hombre en su infinita sabiduría se hizo necio, como dice Romanos, y pues comenzamos los seres humanos a negar la existencia de nuestro Creador. Imagínense que usted hace este piano, esta bocina, y si pudieran hablar, dijeran, sabes, yo aquí salí de la nada y yo soy bien bueno para muchas cosas, pero a mí nadie me hizo. Amén. Y así el hombre comenzó a tomar esa actitud de tal forma que siguió desviándose del propósito de Dios para su vida. El hombre, hermano, pues en la actualidad es el resultado de todos los hombres y mujeres que estuvieron anterior a nosotros. Es decir, usted y yo somos el resultado de nuestros padres, el resultado de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, de nuestros bisabuelos, etc. Y no me dejará mentir que el hombre y la mujer pues ha creado un estilo de vida que es un sistema mundial que ha estado por años, por siglos, en contra de los propósitos de Dios para la vida del hombre. El hombre se preocupa únicamente por el placer, se preocupa por la vanagloria de esta vida, se preocupa y le da tanto valor a las cosas materiales, sin importar qué Dios piense de ello, porque como no le conocen, no saben qué Dios piensa de sus vidas. Y pues podemos resumir en que el hombre y la mujer que no conoce a Dios, que no sabe su propósito en nuestra vida, vive y puede que haga muchas riquezas aquí en la tierra, puede que le caiga muy bien a las personas, puede que se vista muy bien, pero eso no significa que delante de Dios esté bien y que delante de Dios, allá en el reino celestial y eterno, esté generando tesoros a su nombre. Es decir, que usted y yo nos podemos ver iguales, pero usted puede tener una cantidad de tesoros y recompensas en el cielo que yo no tenga. Pero eso va a depender de que usted y yo pues estemos viviendo o no en el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por algo nos creó. El hombre, si lo pudiéramos resumir, vive, aunque no lo diga, vive pensando que la vida se trata de nacer, de crecer, de divertirse, de comer, de beber, de pasársela bien, de quedar bien con los amigos, de que los amigos me vean y que digan, hombre, si ahorita nos peleamos nos va a clavar a los 4. Eso es lo que llena la vida del hombre. El hombre y la mujer piensan que si traen una ropa más bonita que la mía, vale mucho más. Y en esas cosas tan vanas, tan simples, involucra su tiempo, involucra su vida, su esfuerzo, de tal forma que, con respeto lo digo, nuestra vida viene a ser, cuando no conocemos a Dios, como la vida de un animal. El animal, aunque sí cumple su propósito, viene a esta tierra, nace, crece, se reproduce, quizás si está en la cadena alimenticia alguien se lo come o él se come a otro, y pues el ciclo se repite, pero al final muere y no tiene ningún resultado, simplemente muere y se acabó. Pero con el ser humano hay un pequeño detalle, y es que el ser humano tiene una alma, tiene un ser eterno, espiritual, que Dios va a llamar a cuentas y le va a decir a cada uno, oye, pues te la pudiste pasar bien o mal en tu vida, pero pues es hora de que vuelvas a mí. Y en ese momento es cuando el hombre se va a dar cuenta que quizás si no invirtió bien su tiempo, su esfuerzo, su energía en este mundo, cuando llegue allá se va a llevar una tristísima sorpresa, que no va a ser entrar en el reino de los cielos.
Así de simple y hueca y sin sentido es la vida de aquel hombre y mujer que no se preocupa por conocer y entender para qué el Creador lo ha puesto en esta tierra. Dice la palabra de Dios, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Amén. Y usted puede pensar, no, pero es que así viven ellos, los que no conocen a Dios. Sin embargo, el hecho de que estemos en una iglesia o que tengamos fe o que creamos en un Creador, no nos excluye de desconocer el propósito de Dios para nuestra vida. Porque usted y yo podemos estar aquí, pero algunos de nosotros, algunos de ustedes sí pueden estar cumpliendo el propósito, quizá nuestro hermano Caleb, quizá nuestro hermano Salvador, por dar algún ejemplo. Pero, ¿qué hay de los demás? ¿También estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestras vidas? El problema con el hombre, hermano, es que su vida es todo. Puede ser muy bonita, puede tener riquezas, puede verse muy bien, puede estar muy saludable, pero es todo menos lo que Dios quiere que sea. Y es ahí donde entramos todos en el paquete, independientemente de que creamos en Dios o no. Siempre hay áreas en nuestra vida que necesitan rendirse o que necesitan cambiar de tal forma que podamos volver al propósito, al camino que Dios trazó y que es uno, y que ahí no entra de que el hermano Andrés, de que el hermano Manuel piensen diferente, sino que el camino ya está trazado por el Creador. Amén. Dios siempre está dispuesto, hermano, para darnos una vida con propósito, pero con un propósito eterno. El problema con el hombre es que se limita a lo temporal, a lo que ven sus ojos. Y por ejemplo, si Dios le dice, oye, no te conviene desobedecerme, no te conviene cometer este pecado, el hombre, como su vista está hacia abajo, hacia lo que alcanza a ver, hacia lo que tiene a la mano, prefiere cometer un pecado, prefiere mentir, prefiere robar, prefiere adulterar, fornicar, por unos minutos de placer o por unos minutos de fama, de valentía. Pero en lo temporal y en lo eterno eso se refleja de tal forma que quedamos mal delante de Dios y perdemos la salvación. Amén. Voy a invitarle a que abramos nuestras Biblias en el Salmo 32:8. Sabemos que el rey David fue un hombre cercano a Dios, que le conoció, sin embargo también tuvo tropiezos, al igual que nosotros en ocasiones los tenemos. Pero David, la palabra de Dios testifica que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y es lo que cada uno de nosotros deberíamos buscar. Dice el Salmo 32, verso 8. Y fíjese que aquí habla Dios. Dice, Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto se lo dijo al rey David. Y el rey David en múltiples ocasiones, ya sabemos la historia más popular que fue cuando pecó con Betsabé, pero en muchas ocasiones, igual que todos los seres humanos, cometió errores. Pero David tenía algo en su vida que era especial delante de Dios, y es que este hombre tenía la humildad, tenía la madurez suficiente para cuando se equivocaba, cuando se enteraba que había hecho algo malo, él no lo dejaba así nomás y hacía como que nada pasó, sino que él venía delante de Dios y se arrepentía. Amén. Entonces, nuestro Dios enviaba a su vida dirección, entendimiento, pero siempre y cuando él confesara o reconociera su pecado. Y es que cuando no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros en nuestra vida, hermano, vamos de fracaso en fracaso, de error en error. Yo le aseguro que usted en algún momento de su vida, yo lo he vivido, hemos tenido rachas muy malas, quizá de días, de meses o de años, donde pues con todo respeto no damos una. Por ejemplo, estamos en un problema, salimos del problema y entramos en otro. Fracasamos en algo, salimos de esto, seguimos adelante y volvemos a fracasar en otra cosa. Algunos tenemos problemas de ansiedad, otros de depresión, otros tienen amargura en sus corazones, tienen resentimiento a sus familiares. Algunos de nosotros tenemos problemas matrimoniales, problemas legales, problemas económicos. Y yo le puedo asegurar que muchas de estas cosas nos las podríamos evitar si aprendiéramos y si nos preocupáramos por conocer qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Porque uno puede comparar su vida con la vida de los hombres y de las mujeres que temieron a Dios, que obedecieron sus mandamientos, y aunque sí sufrían, no era su vida la peor.
ni se la pasaban preocupados por cuestiones económicas, por cuestiones de salud. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, que si temes a Dios, que si guardas sus mandamientos, en Deuteronomio dice que te va a ir bien. No te dice que tu vida es perfecta y que todo sale perfectamente bien, pero sí te dice que te irá bien y te va mucho mejor que cualquier persona que no conoce de Dios. Entonces nosotros, hermano, al no conocer verdaderamente el propósito de Dios para nuestras vidas, que está escrito en su palabra, pues corríamos el riesgo de que como estamos tan enfocados en el estilo de vida que la humanidad nos enseñó, en el estilo de vida que nos dicta la televisión, las marcas, las películas, pues nos alejamos del propósito de Dios y por ende pues caemos en un sinfín de problemas, de preocupaciones, y eso nos estorba, nos ata de tal forma que no podemos volver al camino correcto, que es vivir de acuerdo al propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando un hombre y una mujer viven sin cumplir su propósito en esta vida, es el equivalente a que usted y yo quisiéramos meter nuestro carro para navegar en el mar. ¿Qué va a pasar? Pues se va a ir al fondo, se va a hundir. ¿Por qué? Porque va a terminar siendo un desperdicio, porque nuestro carro no está hecho para estar en las profundidades del mar y flotar y que no le entre agua. Si a usted avienta su carro al canal, le aseguro que se va a llenar de agua. Amén. Entonces, cuando nuestra vida no va acorde a lo que Dios quiere de nosotros, pues se convierte en una vida desperdiciada. Y lo digo con mucho amor, porque yo también necesito vivirlo. Y es que, ¿cómo vamos a poder entender eso? Solamente viniendo a la luz de la palabra, lo vamos a poder conocer, porque Dios mismo es el que habla a través de esta palabra. Y si nosotros conocemos qué Dios quiere del hombre, qué Dios quiere de la mujer, vamos a poder tener una vida mejor, vamos a poder tratar mejor a nuestros semejantes, y lo más importante es que vamos a poder quedar bien delante de nuestro Dios, que a fin de cuentas es el que nos creó. Amén. El hombre que vive lejos de Dios y se arrepiente necesita elevar su mirada para poder conocer el propósito de su existencia. Colosenses 3, 1 al 2 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, poned sus ojos o su mirada en las cosas de arriba, donde está Dios a la diestra del Padre. Amén. Y eso lo veíamos en el tema del viernes. No significa que usted y yo debemos andar por la vida así, volteando hacia el cielo. No, es algo figurativo, en el sentido de que nosotros debemos dejar de ver tanto lo terrenal, tanto lo material, y debemos de voltear nuestra mirada hacia el cielo. Ahí ya es el primer paso para poder entender, preguntarle a nuestro Dios cuál es nuestro propósito en la vida. ¿Cuántos recuerdan la historia del rey Nabucodonosor, que era un rey que lo tenía todo en esta tierra? Tenía mujeres, tenía dinero, tenía poder, llegó a ser el más poderoso de ese tiempo, pero aún así Dios lo humilló de tal forma que se arrastraba como los animales del campo. ¿Cuántos han leído esa historia? Y si usted recuerda, tuvo un final feliz, por decirlo así, que fue que cuando este hombre, creo que pasaron 7 años, este hombre elevó su mirada al cielo, es decir, se acordó que había un creador, un rey, creador de todas las cosas, y su vida inmediatamente comenzó a cambiar. Entender nuestro propósito solamente va a ser posible, hermano, a través de que usted y yo aceptemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:6 nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y que lo que Él hizo dio gloria, es decir, dio alabanza, quedó bien delante de nuestro Dios. Y pues ese es el mejor ejemplo. La palabra de Dios dice para usted y para mí que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, y también dice en Isaías que para gloria mía los creé, los formé y los hice. Amén. Como siempre, Jesús, siendo el mejor ejemplo para cada uno de los seres humanos, Él dio su vida por nosotros y Él agradó al Padre en su obediencia. Y es que cuando usted y yo estamos cumpliendo nuestro propósito, no se trata de solamente dar alabanza y adoración a nuestro Dios, porque la Biblia así lo dice. Hay muchos salmos que dicen que debemos alabar, exaltar a nuestro Dios. Eso es una parte. Amén. Pero no quiere decir que yo cumplo delante de Dios si me la paso cantando todos los días, en la mañana, mediodía y en la tarde. No, eso es una parte. Sin embargo, Dios ha dejado varias cosas para cada uno de nosotros y las vamos a ver brevemente el día de hoy. Voy a invitarle a que vayamos al libro de Efesios 5:27, capítulo 5, verso 27. Déjeme decirle que cuando usted y yo vivimos agradando a nuestro Dios,
con nuestros hechos, con nuestra forma de ser, con santidad, esa es una forma de alabarle. Dice Efesios 5:27, hablando de la iglesia, desde el 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Si habláramos de todas las características y de todas las cosas que Dios pide para nosotros, pues aquí no la llevaríamos todo el día. Yo lo único que quiero dejar en su mente es la reflexión, es decir, que usted y yo, al menos por la mente nos pase, averiguar, investigar a detalle qué Dios está esperando de mi vida. Amén. La primera cosa que Dios pide de nosotros, entre muchas otras cosas, es que Dios quiere que vivamos en santidad. Y esa santidad no quiere decir ser religioso, no quiere decir aparentar piedad, aparentar ser muy dadivoso, muy honesto, muy santo, sino serlo verdaderamente. ¿Y cómo podemos lograr esa santidad? Es tan sencillo como conocer primeramente los mandamientos de Dios y vivirlos. De tal forma que algo santo es algo que está alejado de lo malo, que está apartado, y si nosotros dejamos de hacer pecado, dejamos ciertas maneras de ser, ciertas maneras de comportarnos, de hablar, vamos a ir poco a poco adquiriendo la santidad, que también es indispensable el Espíritu Santo para poderlo lograr. Vamos ahora a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 20. Sé que usted ya lo sabe, pero en ocasiones es necesario recordar que nuestro Dios nos ha establecido como embajadores de Él. 2 de Corintios 5, 22. Dice así. 5:20, discúlpenme. Así que somos embajadores, está hablando de los hijos de Dios, de ustedes y de mí. Así que somos embajadores ¿en nombre de quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Y esta representación no se trata de la típica representación política donde van, se presentan, se ven muy elegantes y muy guapos y representan, por ejemplo, al país en alguna cosa internacional, sino que en este contexto está hablando de que usted y yo debemos ser hombres y mujeres que representemos a Cristo. Amén. Y el representar a Cristo, hablando de este contexto, está hablando de la reconciliación de Dios con los hombres o del hombre con Dios. Y en este caso, esa reconciliación no es una reconciliación de que, ¿cómo estás? No, sí, nos portamos mal y todo bien. Sino que el hombre debe entender, debe estar convencido de justicia, de pecado, de juicio, y tiene que entender que el pecado ha hecho división entre él y el hombre, y que nosotros, que ya entendimos que el hombre vive peleado con él, cuando no está reconociéndole, cuando no está guardando sus mandamientos, es responsabilidad suya y mía decirle, oye, pues yo te quiero mucho, pero la verdad es que te convendría acercarte a Dios, hay que hacer cuentas con Dios. Yo también era como tú antes, yo también batallaba con muchas cosas antes, pero cuando yo me acerqué a Dios, Dios me ayudó, Dios transformó mi vida, y como yo te quiero, yo quiero que también tú lo conozcas. Amén. Eso es ser un embajador, pues un representante de nuestro Dios. También sabemos que cuando el hombre fue creado, no lo busque, está en el capítulo 1 de Génesis, la palabra de Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Y esto no quiere decir que somos unos mini dioses ni nada similar, pero sí quiere decir que usted y yo podemos tener características de nuestro Dios. No que nos creamos dioses, para nada, jamás. Pero sí podemos tener amor, podemos tener compasión, no solamente con los hermanos, sino con la gente del mundo. Y obviamente hacer buenas obras, tener compasión los unos por los otros, predicar el evangelio, tener un buen testimonio con los demás. Amén. Porque cuando hablamos de Dios, hay mucha gente que habla de Dios que es puro amor. Si le preguntamos a una persona del mundo, no, sí, mi Diosito, gracias a Dios. Y es cierto que Dios es amor. Sin embargo, esas características buenas que nosotros conocemos de Dios, nosotros debemos adoptarlas en nuestra vida. Es decir, si Jesús predicaba el evangelio, yo debo de predicar el evangelio. Si Jesús oraba mucho, yo debo orar mucho. Si nuestro Dios se la pasaba hablando de las escrituras, yo debo de tener en la mente las escrituras. Si nuestro Dios tenía compasión cuando miraba a alguien que estaba
pues lejos de él, que estaba perdido como ovejas que no tenían pastor, debo de tener preocupación, debo de tener compasión por esa persona, amén. Y estas son las características, una de las muchas que Dios está esperando que cada uno de nosotros adoptemos, de tal forma que si nos hemos desviado un poco, podamos volver al propósito divino para nuestras vidas, amén. La palabra de Dios dice que lo cojo no debe salir del camino, sino que antes debe de ser sanado, amén. Yo puedo reconocer en mi vida que hay áreas que yo necesito, por decirlo así, enderezar de acuerdo a los propósitos de Dios. Porque yo le podría preguntar, si usted y yo fuimos creados para honra, gloria de Dios, para tener compasión, para tener amor, bueno, ya lo sabemos. Pero ¿cuántas de las cosas que usted hace, por ejemplo, de lunes a sábado o de lunes a viernes, por hablar de la jornada laboral o escolar, cuántas cosas de las que usted hace en la semana son hechas o las está haciendo para dar gloria a Dios? Por ejemplo, si usted va a jugar un partido de fútbol, usted se la pasa muy bien. Y está bien ir a jugar fútbol, pero eso no le da gloria a Dios, a menos de que usted esté predicando cuando esté pateando, ojalá. Si vamos al trabajo y estamos 8, 10, 15, 20 horas, algunos hasta doble, tercer turno, y salimos del trabajo y luego nos ponemos a trabajar en la casa o en alguna otra cosa, en otro negocio, ¿qué de lo que estamos haciendo le está dando gloria a Dios? O sea, ¿qué cantidad de nuestro tiempo estamos usando verdaderamente para el propósito que Dios destinó para nuestras vidas? Es ahí donde le digo que el propósito de Dios no lo han perdido solamente la gente que está afuera, nuestros seres queridos, sino que el hombre, el Hijo de Dios, también ha entrado en ese sistema. Y pues sí, de repente venimos a la iglesia cuando podemos, pero ¿qué hicimos en la semana? ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo predicamos? ¿Cuánto tiempo tuvimos compasión? Al menos, ¿cuánto tiempo nos pasó por la mente otra persona y no solamente nuestro trabajo, nuestra casa, nuestra ropa, nuestras actividades? ¿Se fija? El sistema pues ha entrado en nuestras vidas. Yo puedo reconocer que a mi vida también, pero yo he entendido que al menos si no puede ser de golpe, tenemos que ir de una manera gradual, liberándonos de ese sistema que nos tiene oprimidos, que nos tiene egoístas y que nos aleja obviamente del propósito de Dios, amén. La palabra de Dios dice en repetidas ocasiones que no debe de velar uno solamente por uno mismo, es decir, no se tiene que preocupar uno solamente por mí, por mis cosas, por mis asuntos, por mi dinero, por mi ropa, por mis asuntos, sino preocuparse también por los demás, porque sin duda alguna hay necesidad de Dios en la vida del hombre, amén. Le invito a reflexionar en esto, hermano, y a luchar contra el sistema que ha estado operando en este mundo. Le invito a que se ponga de pie y leemos juntos Romanos 12, capítulo 2. Y esto es algo que tiene que estar presente en nuestras vidas. Romanos 12, 2. En algunas Biblias, arriba de este capítulo 12, dice deberes cristianos o responsabilidades del Hijo de Dios, responsabilidades cristianas, y es que es algo que debería de ser parte de nuestra vida. El mundo tiene su sistema, el problema es que nosotros como hijos de Dios no adoptemos el sistema de Dios y adoptemos el del hombre. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Cuando habla de amoldar o que nos tenemos que renovar, tiene que ver con que el mundo ya tiene su molde. Llega un ser a este mundo y el mundo lo único que hace es molde. Vas a vivir así, vas a trabajar tantas horas, tienes que hacer esto, tu vida se tiene que basar en que los demás vean que tienen muchas cosas, que si alguien te mira, diga que qué bonito está tu carro, que si alguien te mira, que te diga que estás muy guapo. Ese es el sistema que impuso el mundo. Sin embargo, como hijos de Dios, así como nosotros nos alejamos del pecado, también nos tenemos que alejar del sistema y del molde que este mundo ofrece, amén. De tal forma que sepamos que el sistema que impuso el mundo está alejado de los propósitos de Dios, y no porque el hombre sea necesariamente malo, sino porque como es ignorante de las Escrituras, es ignorante de lo que Dios quiere para su vida, pues termina desviándose, haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, amén. Es así que el día de hoy no lo podemos ver todo, sin embargo, sí quisiera dejar esta reflexión en su vida y que cada uno de nosotros de manera personal, pues investigue, se acerque a la palabra de Dios, o si se le dificulta escudriñar las Escrituras, pues que en oración le clamemos a Él y que Él sea quien nos pueda dirigir, que nos ayude a hacer cambios, que nos ayude a entender qué cosas de nuestras vidas están alejadas de su propósito, de tal forma que Dios nos conceda
a todos, incluyendo al que habla, pues volver, amén, al camino de Dios, al camino correcto, al tiempo que Dios quiere que le dediquemos, a las obras que Dios quiera que hagamos, amén. Pues es mi deseo que Dios le bendiga, hermano, y pues dejo este lugar a quien corresponda. Dios los bendiga.